¿Te has preguntado cómo la creencia que tienes de Dios, cómo lo ves, cómo lo sientes, puede estar afectando o ayudando en tu manifestación? Precisamente de eso vamos a hablar en este capítulo. Sí, señores, llegó el momento de hablar de Dios. Ojo, este no es un capítulo para cuestionar que qué religión estás, que cómo lo practicas, que a qué horas rezas, que si meditas, que si lees la Biblia, que si no. No, para nada. Es simplemente poner en práctica un ejercicio que a mí me ha ayudado muchísimo y que también me ha ayudado a sentir que la carga es menor, a sentirme más amada, a sentirme más cuidada y a sentir a Dios más en mi corazón que afuera. Yo crecí en una religión que tenía muchas reglas. Y en esta religión, digamos que lo que estaba aprendiendo mi inconsciente, de pronto no era la información que me querían dar, pero era lo que yo interpretaba, era que Dios tenía como una lista. Y entonces iba poniendo: Alexandra, te portaste bien, un punto. Te portaste mal, te quito el punto. Y que mi vida transcurría en eso. Entonces yo siempre vivía con un temor infinito de Dios. Siempre me daba miedo embarrarla con Él, siempre me daba miedo fallar, siempre me daba miedo romper una regla. Sentía que me estaba observando, sentía que me estaba juzgando y sentía que en algún momento me iba a castigar. Entonces no tomaba las decisiones por mi bienestar, sino por temor a Él, por temor al castigo. Y así pasé mucho tiempo. Incluso hubo un momento de mi vida donde decidí alejarme porque sentía tanta la presión y sentía que no era justo sentirme así de juzgada. Y siento que ese no es justo, y alejarme en un momento me ayudó a ver las cosas nuevamente desde otra perspectiva, empezar a buscar otras voces, empezar a buscar otros puntos de vista, empezar a buscar otras prácticas que me dieron a conocer otro Dios. Un Dios amoroso, un Dios que no juzga, un Dios que también conoce el lado humano mío, y un Dios que no está con una lista de errores poniéndomela acá, sino un Dios absolutamente amoroso, que además me dotó de una intuición maravillosa para guiarme y para decirme: esto te hace daño, al final yo no te voy a castigar, tú misma estás tomando una elección o un camino que te puede hacer daño. Entonces empecé a fluir con Dios desde otro lugar, con Jesús desde otro lugar, con muchas creencias desde otro lugar. Y empecé a adoptar diferentes cosas que me hacían sentido de varias creencias. Y esto ha sido muy lindo en mi camino, porque yo me levanto con gratitud en mi corazón, me acuesto con mucha gratitud. Siento que Dios se manifiesta en la naturaleza, en el cielo, en los mensajes, en las personas. Entonces me cambió mucho esa visión. Sin embargo, a pesar de haberlo hecho conscientemente, la vez pasada estaba leyendo este libro que se los recomiendo, fantástico, El paso a paso de la ley de la atracción, que de hecho lo escribió una gran amiga mía que se llama Alexandra Tocaya. Y entonces Alex lo invita a uno al final de cada capítulo a cuestionarse varias cosas. ¿Para qué? Para ver por qué uno está manifestando en esta realidad cosas que no desea mucho, cosas que no le hacen mucho sentido y cosas que de alguna manera no nos tienen absolutamente contentos, felices y plenos. Y precisamente en este libro, que cuestiona tantos aspectos de la vida, llegó el capítulo que cuestiona a Dios. Y yo dije: obvio, yo tengo súper claro quién es Dios, yo no me voy a meter ahí, ni siquiera voy a hacer los ejercicios. Sin embargo, voy a leer el capítulo, menos mal soy súper virgo en eso, porque pues quiero saber qué opinión tiene Alex al respecto y qué opinión tiene, digamos, todo este sistema de Vortex Way al respecto. De pronto al final dije: pues sí, que me cuesta hacer la lista de quién es Dios. Y la hice tal cual decía, y sin pensarlo empecé a escribir. Y miren, nuevamente salió ese concepto de Dios. Nuevamente ese concepto de que si no hago esto, Él no me va a dar esto. Nuevamente salió esa camisa de fuerza. Y nuevamente me confundí con otro padre, con mi padre humano. Y empecé a darme cuenta que Dios tenía características, según mi mente, de mi papá humano. Entonces yo
Yo decía, no, mi papá era el que me castigaba si yo no seguía las reglas. Mi papá era el que se ponía bravo conmigo. Mi papá era el que muchas veces se equivocaba y cuando algo yo creía que era absolutamente injusto, él no me escuchaba porque estaba en un momento de rabia. Ese era mi papá humano. Mi papá humano que también muchas veces me abrazó, pero mi papá humano que también obviamente cometió errores, como los cometemos todos los papás y todas las mamás. Entonces ahí empecé a diferenciar el papá humano de Dios. Y cuando empiezan a diferenciar el concepto real de Dios y a dejarlo de humanizar tanto, wow, todo cambia. Porque en esos momentos nos damos cuenta también que en un acto de amor incondicional, Dios pone dentro de nosotros la capacidad mental para crear planes, estrategias, hábitos. Nos da un cuerpo para desarrollar todas estas cosas. Nos da la intuición para guiarnos profundamente. Nos da un campo energético para vibrar de cierta manera y atraer gente, atraer situaciones, atraer experiencias que estén en esta misma vibración. Y que si de pronto en algún momento de este proceso, de este camino yo fallo, Él no me va a castigar. Él no me va a decir, te he dado todo esto, ahora te lo voy a quitar. No. Y también verlo de esa manera, siento que me dio responsabilidad. Porque también cuando le ponía a Dios todo este aspecto humano, era como, no, Dios no quiso. Dios, ¿por qué me pasa esto? Es injusto. Dios, ¿por qué hay trancón si tengo afán? Dios, ¿por qué esa persona no se enamora de mí? Dios, ¿por qué? Y es como echándole siempre la culpa a Dios. Cuando nos hacemos responsables de nuestra vida, de nuestra vibración, de nuestra manifestación, ahí las cosas cambian, porque no es solamente sentarse a rezar, Dios, dame el trabajo, dame el trabajo, dame el trabajo. Ok, sentémonos, hagámonos responsables de esto. ¿Qué necesito para el trabajo? Ok, necesito aprender algo. Voy, me siento, lo aprendo, qué habilidades necesito desarrollar, cómo necesito aplicar, qué personas debo conocer, cómo me debo vestir, cómo me debo sentir. Listo, yo ya hice todo esto y esa es la parte donde se la entrego a Dios, se la entrego al universo, pero yo ya hice mi parte, me responsabilicé de eso. Y no es solamente como hay un dicho ahí que dicen como rezando y almazo dando, fijo no es así, yo soy como el chavo con los dichos, pero lo importante de esto es, hay que ponernos también en acción cuando tenemos responsabilidad y nos damos cuenta que Dios está ahí como una gran energía de amor, como ese Padre, pero ese Padre amoroso que te dio tantas facultades, que incluso confía en ti y te dio el libre albedrío, y que nos mira, y que nos acoge, y que nos ama, pase lo que pase. Entonces, ¿qué hice después de que me di cuenta de todo esto? Llegué y empecé a cambiar todos los días mis pensamientos con respecto a Dios. Entonces, por ejemplo, si iba en el carro, Dios, ¿por qué hay ese trancón? Es injusto. Un momento, ¿por qué no saliste temprano? Dios no mandó este montón de carros para darte una lección. Simplemente tú saliste tarde y hay trancón. Punto. Hazte responsable. Listo. Entonces ahí es cuando empiezas a hacerte responsable y a entender que Dios es mucho más que un padre humano como lo vemos. Es mucho más amoroso y ahí se manifiesta el amor incondicional, donde siempre podemos llegar y nos acoge. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la manifestación? Pues tiene todo que ver, porque en el momento en el que yo me doy cuenta que Dios es ese ser poderoso, es ese ser que me recoge en amor, es ese ser que me cubre, que me apoya, que siempre me va a recibir con amor, que me va a apoyar en mis planes, que me va a guiar, que me va a sostener, no voy a dudar, no voy a dudar, no voy a dudar en seguir soñando, no voy a dudar en que voy a alcanzar mis metas tarde o temprano. Y no voy a dudar que si se cierra una puerta, Él
me va a abrir muchísimas más. Así que mi invitación con este video es a que se conecten, no con mi visión de Dios, sino con la suya propia, para que lo sientan, para que vivan en Él, para que también de alguna manera puedan llegar a sentirse igual de sostenidos a como yo me siento. Gracias por acompañarme y bueno, los espero en un próximo capítulo. Espero se suscriban y que les haya gustado. ¿Quieres conocer el método que desarrollé para superar la tusa? Conoce The Next a tu ex, donde te explico cómo renacer después de un desamor muy grande. Lo vi en carne propia, lo experimenté y funciona. Inscríbete ya.